Y ahora sí, empezando a grabar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda parte de las tutorías de semana 8. Práctica para el examen. Vamos a practicar un poquitillo. Entonces, bueno, el primer ejercicio que vamos a practicar, siempre les anoto arriba un poquito de qué trata el tema que vamos a practicar para repasar algunos conceptillos. Entonces vamos a practicar criterios de series. Normalmente todos los ejercicios de criterios de serie lo que me van a dar es una serie y me van a preguntar, dígame si converge o diverge. Entonces el ejercicio que vamos a hacer de primero es analizar la suma de n igual 0 hasta infinito de Euler a la raíz, a la menos raíz cuadrada de n. ¿Ok? Entonces, bueno, no va a ser mucha sorpresa que como ya acabo de decir que vamos a practicar el criterio de la integral, sea con ese criterio. Pero de buenas a primeras, bueno, normalmente en los ejercicios siempre nos van a decir cuando quieren que usemos criterio de la integral, porque es uno de los más grandecitos. ¿Ok? Pero no necesariamente siempre nos lo van a decir. Entonces, ¿cómo podemos identificar que ese es el criterio que quieren que yo use? Ustedes se tienen que fijar en esta forma de acá, o sea, en el argumento. Y recordar algunas cosas sobre estas estructuras cuando eran continuas. Cuando eran continuas, es decir, cuando eran funciones que integrábamos y derivábamos. Y es que normalmente las de Euler son unas que son ideales para integrar o derivar porque siempre parten de la misma forma. La derivada de Euler a la X es Euler a la X. Y su integral indefinida sería Euler a la X más C, y definida nada más sería evaluarlos en los límites de integración, Euler a la X, hablado entre los límites. Lo que les quiero decir con esto es que la estructura de Euler a la X en general es una estructura re fácil de trabajar cuando es una estructura continua, como es decir, integrales o derivadas, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean de buenas a primeras, y si no les dicen, y no hay otra formilla que nos parezca pues vacilón, otro criterio que nos parezca sencillo de hacer, el criterio de la integral es ideal. Recordemos en qué consistía un poquito el criterio de la integral. Entonces voy a poner aquí a la par, recordando. Recordemos el criterio de la integral. Teníamos una condición. Bueno, primero, que la función que fuéramos a trabajar fuera monótona. Entonces, en condiciones, f es monótono. Y aquí, para saber si una función era monótona, podíamos hacerlo de muchísimas maneras. Podíamos utilizar la primera derivada. Podemos hacer la primera derivada, podemos estudiar algún comportamiento analizando las series, ¿verdad? Si decíamos, bueno, yo creo que es creciente, entonces analizamos si era realmente creciente y hacíamos la comparación de, ay, perdón, de si AN más 1 iba a ser mayor a AN, o si creíamos que era decreciente, pues cambiábamos el signo y nada más lo analizábamos así. O hacíamos tablas de signos, probando los primeros valores, ahí como sus profes les hayan explicado y como ustedes se sienten más cómodos. Con la gráfica es otra opción, a mí me gusta mucho cuando analizo funciones de Euler a la algo, siempre utilizo la gráfica de Euler a la X, que si no la recuerdan se las pongo por acá. La gráfica de Euler a la X es algo más o menos así. ¿Ok? Entonces, esto nos puede dar una idea de las formas que va a tener la función. Va a ser la de Euler a la X, para que no nos confundamos, porque luego si ponemos un menos adelante o un menos en el exponente, hay una reflexión ya sea con el eje X o con el eje Y, ¿verdad? Pero bueno, nada más para recordarles que hay bastantes formas de determinar esta monotonía. Y luego, una vez, la gracia de este criterio es que es una herramienta matemática súper chiva que nos permite pasar de un mundo discreto, que son las sumas, a un mundo continuo mediante las integrales. Lo que nos está diciendo es que existe una equivalencia entre una suma infinita, una serie, que es la suma de los elementos de una sucesión, y una integral. Importante, la suma se da en términos de n y la integral se da en términos de x cuando x es una variable continua. Continua.
Y bueno, n sabemos que es discreta porque n es natural. Y recuerden que los naturales son 1, 2, 3, y me entienden, voy saltando. No consideramos el infinito que en realidad existe entre 1 y 2 porque lo estamos viendo como elementos discretos, ¿ok? Este recordatorio era importante solo para ya darle de full al ejercicio. Voy a tratar de ganar este recordatorio y hacerlo chiquitico. Acá, voy a ponerlo aquí chiquitico. Ok, lo pongo chiquitico porque ahora vamos a empezar a resolver el ejercicio. Lo primero que deberíamos hacer es determinar la monotonía. Monotonía. ¿Ok? Entonces, ¿la monotonía de qué función? Va a ser de la función f de x igual a Euler a la menos raíz cuadrada de x. Vean que es exactamente lo mismo que tenemos subrayado en amarillo, pero ahora en vez de la n, que es la variable discreta, vamos a utilizar una x, que es una variable continua. Estamos hablando de estructuras hermanas, gemelas idénticas, pero simplemente quedan en dos mundos diferentes. Uno en el de las sumas, en el de las cosas discretas, y uno en el de las funciones, las cosas continuas. ¿Por qué lo quiero hacer con cosas continuas? Porque para probar la monotonía, en este caso, ya que tengo la derivada aquí, voy a hacerlo con la derivada. Entonces hago la primera derivada. Porque para la monotonía utilizo la primera derivada. La primera derivada de esta estructura sería la derivada de Euler, que sería la misma, ¿verdad? Y ahora, por regla de la cadena, la de su exponente, la de menos raíz cuadrada de x, que esa sería menos 1 entre 2 raíz cuadrada de x. Esto es igual, si nada más simplificamos para que se vea un poco más bonito, menos Euler a la menos raíz cuadrada de x entre 2 a la raíz, entre 2 por raíz de x. Podemos ver del signo de la derivada, es negativo. Con la derivada, bueno, ya analizamos el signo, ya sacamos la primera derivada, los puntos críticos correspondientes. Con esto vamos a definir que f es decreciente. Vamos a subrayarla. Con esto definimos que f es decreciente. Si no les queda muy claro cómo es con la derivada, siempre también podemos hacerlo con la gráfica. Vamos a poner aquí ambas opciones aprovechando. Vamos a que esta es con derivada. Pero ¿qué pasa si lo hacemos, por ejemplo, con gráfica, que es la que teníamos aquí? Habíamos visto que esa es la gráfica de Euler a la X, pero que habíamos dicho, los menos, dependiendo de dónde están, hacen una reflexión en el eje. Vean el menos que tenemos, es menos raíz cuadrada de n. Ahí se quedó un poquitillo pegado. Voy a ver si se actualiza, solo para que puedan ver dónde señalé. Qué lástima. Listo, ahí está. Está un poquito como lagueado, pero ahí les voy contando. Vean que el menos que tenemos ahí nos va a hacer una reflexión. Entonces, como es un menos en el exponente, la reflexión que nos va a hacer es con respecto, si no me equivoco, al eje X. Bueno, este es X, este es Y. Con respecto al eje X. Entonces, la función que tendríamos es, vamos a ver, no es la forma exacta, pero es como para que nos demos una idea. Si tenemos una reflexión con X, sería algo más o menos así. ¿Ok? Bueno, eso también viene asíntota infinita a 0. Y luego eso se dirige a infinito. Recuerden que lo que a nosotros nos importa no es la monotonía al inicio, es en el infinito que está pasando. Pero aquí igual es siempre monótona. ¿Qué sucede? Recuerden que nosotros cuando analizamos monotonía con gráficas,
analizamos qué pasa de menos infinito a más infinito. ¿Y qué tendencia van teniendo los números? Vean que se van haciendo cada vez más chiquitos. Eso significa que, volvemos a ver, que f es decreciente. Esto es con gráfica. ¿Ok? Bueno, y así podríamos hacerlo con los diferentes métodos, también comparando, pero nada más para que recordemos de que existen bastantes maneras de analizar la monotonía de las funciones. Igual, eso es solo un paso previo, ¿ok? Una vez que nosotros determinamos que es monótona, puedo proceder con el criterio de la integral. Una vez analizada la monotonía, me voy a traer toda esta info también porque me volví a gastar la página. Voy a redimensionar esto, hacerlo chiquitico y ponerlo aquí. El paso 2 sería ya aplicar el criterio. Entonces, 2, aplicar criterio de la integral. Recordemos que nos decía el criterio de la integral. El criterio de la integral lo que nos dice es que si la suma, voy a ponerlo en la forma general, ¿ok? De n igual a, es decir, un valor cualquiera, hasta infinito, de f de n converge si y solo si la integral de a hasta infinito de f de x de x converge. Entonces vean lo que me están diciendo. Para las funciones hermanas f de n y f de x, si una converge como serie, entonces la otra converge como integral. Y si una converge como integral, la otra converge como serie. Es por eso que usamos un sí, solo sí. Partiendo de ese conocimiento, entonces, bueno, si la serie fuera fácil de hacer, nosotros ya hubiéramos analizado la serie. Pero como quizás no es tan sencillo y nosotros ya venimos de cálculo diferencial y somos unos haces integrando, vamos a integrar, o sea, vamos a utilizar la equivalencia en la dirección integral a serie. Voy a concluir la convergencia de la integral para luego concluir la convergencia de la serie, ¿ok? Entonces, lo que voy a analizar, lo que analizo es las integral de Euler a la menos raíz cuadrada de x de x. Vean que ese argumento es exactamente igual a lo que teníamos arriba. La única diferencia es que en vez de una n tenemos una x y el de x, ¿verdad? Porque tiene que ser el diferencial correspondiente. Y aquí ya la empiezan a resolver como ustedes saben resolver las integrales. Vean que la forma más sencilla cuando teníamos un Euler a la algo y es algo un poquitín más complejo, hacemos un cambio de variable. ¿Un cambio de variable a qué? Agarramos ese exponente medio complicadito, medio feo. Que en este caso sería, puede ser menos raíz cuadrada de x, pero voy a hacerlo como raíz cuadrada de x igual a w. Esta va a ser mi cambio de variable. Recuerden que una vez que tenemos el cambio de variable, derivamos a ambos lados. Bueno, antes de derivar a ambos lados, vamos a ver. Recuerden que cuando derivamos a ambos lados es para obtener el d de x que nosotros queremos, porque recuerden que queremos cambiar por cambio de variable tanto esta x como este diferencial. Entonces, para sacar ese diferencial más sencillo, creo que lo que podríamos hacer es elevar a ambos lados al cuadrado. Si yo hago esto al cuadrado y esto al cuadrado, lo que obtengo es x y w al cuadrado. Ahora sí. Derivando, queda d de x es igual a 2 por w de w, ¿ok? Entonces, una vez que yo tengo el cambio de variable, nada más lo sustituyo en la integral, que lo que me quedaría es
la integral de de Euler a la menos W y d de x, ¿por qué cambia? Por 2W d de W. Esta es la clásica integral de integración por partes. Entonces, recuerden cómo hacíamos para apartar, o cuál era la fórmula clásica de integración por partes. Era la famosa memotecnia de una vaca menos la integral de la vaca de uniforme. No me acuerdo cómo es la memotecnia correcta, ¿ok? Pero nada más para que se acuerden. Un día. U d de v por v de u. Ajá, así era. La fórmula de integración por partes. Nada más quiero que recordaran eso para cuando hagamos la división. En este caso, ¿a quién le tocaría hacer u? U es, porque no sé si se acuerdan también de la memotecnia ULATE, digamos, que era para saber quién tenía prioridad para hacer u y quién tenía prioridad para hacer v. En este caso, el que tiene prioridad para hacer u es 2 por w. ¿Y a quién le tocaría hacer v? A este lado de acá. Bueno, esto con esto. Me quedo como, voy a hacerlo con el mismo color. Esto con esto es más bien D de W. Entonces recuerden que la gracia era una vez que nosotros determinamos U, decíamos, ok, si U es igual a 2 por W, entonces derivando ambos lados, D de U es igual a 2 por D de W. ¿Y qué hacíamos con el otro? Lo que definimos nosotros como D de V es Euler a la menos W de W. Lo rojo lo derivamos. Ay, creo que casi no lo están viendo. Voy a tratar de hacerlo más chiquitico. Lo rojo lo derivamos, lo azul lo integramos. En este caso, esa integral lo que nos quedaría es que v, porque la integral de dv es v, y la integral de e a la menos w es menos e a la e, no, menos e por e a la menos w. Voy a acomodar esta integral, bueno, esta integración por partes. Okay, vamos a redimensionarlo aquí. No sé por qué siento que esta está como particularmente pequeña, o yo no sé si estoy escribiendo particularmente grande. Pero bueno, la cosa es que una vez que nosotros hacemos la integración, o sí, el paso de integración por partes, que es lo último que escribimos en la línea roja y la línea azul, vamos a reescribir la integral que tenemos en negro. Eso sería igual a la integral de 2 por W. Bueno, más fácil así. Eso que tenemos acá es igual a 2 por W menos Euler a la menos W menos la integral de menos Euler a la menos W 2 de W. Antes de simplificar, voy a recordarles más o menos de dónde sale cada cosa. Vean que este menos 2, perdón, ese 2W es U. Entonces, U menos D de V, voy a marcar en amarillo. Vamos a ver. Es que esto es multiplicado. U por V, que es esto de aquí, menos la integral de V, que es esto de aquí, por D de U, que es esto de aquí. Nada más para que se acuerden un poco cómo lleva integración por partes, de ahí es donde sale la fórmula. Luego, esto no lo podemos dejar así, necesitamos simplificarlo un pelito más.
Para simplificarlo, nos quedaría como menos 2w Euler a la menos w menos 2 Euler a la menos w más c. Vean que esto es esto. Y esta integral resuelta es esto de acá. Y el más c es súper importante porque estamos trabajando ahorita con una integral indefinida. Entonces, mientras ustedes no le pongan límites de integración, tienen que poner ese c, que es este que tenemos por acá. Ahora, luego podemos darle los límites de integración. ¿Cuáles son los límites de integración correspondientes? Los vamos a poner por acá. ¿Dónde empieza la serie? Nos vamos a volver el enunciado. Esta serie empezaba en n igual 0, pero tenemos que pasar ese n igual 0. ¿Empieza en n igual 0? ¿Sí lo copié bien? Sí, sí lo copié bien. Ok, todo cool. Sí, pensé que lo había copiado mal por un momento. Raíz de 0, entonces w, ok, esto sería 0. Y el límite superior es infinito. Los límites coinciden tanto en la integral como en la serie. Entonces el límite superior de la integral es infinito de Euler a la menos raíz de x de dx. Recordemos cómo se resolvían las integrales impropias. Legalmente, si se los pidieran como un desarrollo, ustedes tienen que poner que esto se refiere a un límite de la letra que ustedes quieran cuando b tiende a infinito y cambian el límite que es infinito por la letra que pusieron. En este caso yo puse una b de dx. Y este límite, ya lo acabamos de resolver arriba, es lo que tenemos aquí con rosado y anaranjado, subrayado. Entonces me voy a traer ese resultado. El límite cuando b tiende a infinito es menos 2 por raíz de x. Ahorita voy a poner x porque me estoy ya volviendo en el cambio de variable, ¿verdad? Recuerden que w es igual a raíz de x. Eso lo teníamos aquí en el primer paso azul, ¿ok? Me estoy devolviendo en el cambio de variable. Y esto me quedaría menos x menos 2 Euler a la menos raíz cuadrada de x. Ya no ocupo el más c porque ahora lo voy a evaluar en los límites de integración que son 0 y b. Y recordemos cómo se evalúan los límites de integración. Primero es en el límite superior menos en el límite inferior, ¿ok? Entonces, si hacemos eso, sino que se me está olvidando que sale el campo, sería 2 por b, porque es el límite superior, por Euler a la menos b, menos 2 Euler a la menos b, y a eso le tengo que restar el límite inferior, que sería evaluado en el límite inferior, Euler a la menos 0, es decir, a la 0, menos Euler a la menos 0, es decir, a la 0, y vamos a ver a cuánto equivalen todos estos valores. Todos estos valores van a equivaler a, bueno, esto es un límite que tenemos que analizar ahorita, menos 2 por Euler a la 0, Euler a la 0 sería 1, entonces menos 2 por 1 menos 2 por 1. Entonces Profe, sería, ¿sí? voy a bajar un poquito la pantalla. Es que se ve así como Como cuesta un cortado. poquito. Sí, profe. Uy, ok, gracias. Voy a, más bien, entonces hacerlo más chiquitico para que ustedes puedan ver toda la pantalla. Redimensionemos aquí. Vamos a ver si ya se ve un poquito mejor y ahora lo va a hacer grande. Sí, profe. Genial. Ok, listo. Bueno, del límite que les estaba hablando era de este, que esto es evaluado en el límite superior
menos el menos que está en azul, evaluado en el límite inferior. En el límite inferior, lo que nos va a dar es menos 2 por Euler a la 0, algo a la 0, 1. Entonces sería menos 2, menos 4. Luego, el menos de fórmula que traíamos arriba y tendríamos que averiguar cuánto vale este límite, que sería 2 por raíz de infinito por Euler a la menos infinito menos 2 por Euler a la menos infinito. Vamos a ver. ¿Cómo les aconsejo yo que resuelvan esto? Porque tengo una calculadora en un software, listo. Si se quieren poner muy filosóficos de cómo sería si lo hiciéramos en cálculo diferencial, podemos analizarlo con el comportamiento de la serie. ¿Qué pasaba con la estructura de Euler a la menos b cuando b tiende a infinito? Sería esta que tenemos acá, es decir, va para menos infinito. Entonces sería 2 por infinito por menos infinito menos 2 por infinito por menos infinito. La estructura de infinito menos infinito, porque nos va a dar infinito. Siento que estoy como divagando un poco, pero esta forma nos va a quedar la forma infinito menos infinito. Esa forma es una forma del L'Hopital, o una forma a la que le podemos llegar a dar la forma del L'Hopital. ¿Cómo? Sacando factor común el 2 por Euler a la menos raíz de b. Ahorita podemos hacerlo si quieren, pero cómo sacar ese límite es de otro curso y no me gustaría como enfocarnos en ese límite, entonces nada más les voy a contar o soplar cuánto nos da una vez que analicemos completamente con L'Hopital. Una vez que ustedes analicen esto, esta forma nos va a dar 0. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que el límite nos va a dar 0 más 4, es decir, 4. ¿Me importa el valor que me da? No, lo único que me importa es que me dio un límite, existe el límite. Si ese límite existe, es decir, la integral converge, vamos a ponerla acá, ay, claro, lo pongo como un lápiz. Si la integral converge, entonces, por criterio de la integral, la serie también converge. La pregunta del millón si nos ponen en marca con X. La integral a continuación, por el criterio de la integral, converge, diverge, converge a 4, converge a menos 4. Ustedes tienen que marcar converge únicamente. ¿Por qué? Si me dio 4, lo que les dio 4 es la integral, no la serie. El hecho de que la convergencia de una se relacione con la otra no implica en que convergen al mismo valor. La que converge a 4 es la integral, pero la serie solo sabemos que converge, no sabemos a qué valor. Entonces, en ese marque con X medio tricky, la respuesta correcta es, por criterio de la integral, la serie converge, pero no sabemos a qué valor converge. Recuerden que los únicos dos criterios que nos dan el valor de convergencia son telescópicas y geométricas. De ahí en fuera no sabemos. Los demás solo me dicen si sí o si no. ¿Qué tal les pareció ese ejercicio? Sé que me extendí un poco, quizás en la parte de explicarles cómo se resolvía el límite, pero esa parte sí me importa un poquito más que todo para que recuerden, porque en el criterio de la integral nos lo preguntan poco, porque sí tenemos que recordar muchos criterios de integral a veces que ya no se valoran en el curso pasado. Entonces no les interesa mucho, pero por si algún día se los piden un poquito de desarrollo, un quiz, una tarea, que sepan por dónde va. Y en el caso del límite final, eso nada más recordar cómo dar la forma del L'Hopital, que se hace sacando a factor común el 2 por Euler a la menos raíz de X. Pero ya sería darle un reacomodo medio de factorizar. Entonces tampoco era un tema en el que yo me quería enfocar, pero no sé si en rasgos generales les queda alguna duda con este ejercicio, si la idea les quedó clara o si se perdieron. Creo que todo claro, el problema siempre es como integrar por partes, como eso se puede hacer, bueno, yo lo vi hace tiempo, entonces siempre se me confunde y tuve que hacer ahí un repaso, pero sí. A mí también siempre se me confunde, vean que ahorita yo les intenté decir la memotecnia y se me olvidó. La verdad yo siempre lo busco, o sea, yo lo voy sincera, yo siempre busco la memotecnia porque nunca me acuerdo el orden. Pero bueno, una buena práctica para recordar. Sí, sí, ok, gracias. Con gusto. Vamos a ver, no sé si alguien más tiene alguna duda con este ejercicio y si no, vamos a pasar con, aquí está la página 1, cualquier cosa. Vamos a pasar con los ejercicios que nos compartió Randy en el grupo. Creo que nadie, no sé, voy a buscar en el chat a ver si alguien me escribió algún ejercicio. No. Ok,
Entonces voy a pasar a los que nos compartió Randy por WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, por si quieren irlos viendo. Ok, vamos a ir. Ok. Utiliza criterios de geométricos. Ok, voy a hacer este porque siento que nos permite repasar un par de conceptos bien importantes. Voy a tratar de hacer la mayoría, pero estoy buscando algunos que quizás no hemos practicado algunos conceptos y nos sirvan de ayuda. Vean este primero, si no me equivoco, en la última foto que envió, por si quieren ir siguiéndonos. Vamos a analizar la suma de n igual 1. No sé por qué este marcador es tan grueso. Creo que ya le reduje un poquito el grosor, o eso intenté. No, lo igual. De n igual 1 hasta infinito. Y voy a analizar la serie 9 a la n por n más 7 a la n. Y me dan dos proposiciones. Entonces me dice que las estudie. La primera me dice, se diverge. Y la segunda me dice, se puede utilizar el criterio de las series geométricas para decidir la naturaleza. Ok, entonces, por la forma que tiene, vamos a analizar primero la segunda. A veces, o la mayoría de veces, los enunciados son separados, pero uno quizás me pueda dar una pista de cómo llegarle al otro. Vean que el primero me dice, de buenas a primeras, su estado, convergencia o divergencia. No me dio una introducción de qué criterio podría utilizar para analizar. Vean que en cambio el segundo ya me dice, bueno, y si utiliza series geométricas, me dan la pista y ven, me la dan de segunda. Entonces me voy a ir a la pista de un solo. La pregunta del millón es, 2, ¿se puede utilizar criterio de series geométricas para decidir la naturaleza? La naturaleza es converge o diverge. Recordemos cuál es el criterio de las series geométricas. El criterio de las series geométricas es el que me quería ayudar a analizar R a la K, cuando yo tengo una suma de la forma R a la K, decimos que eso es una forma geométrica, y para saber si esa forma converge o diverge, ustedes dicen, ok, si el valor absoluto de R es menor a 1, converge, de fijo. Y si el valor absoluto de R es mayor o igual a 1, diverge. Teniendo esto en cuenta, vamos a resolver el ejercicio que nos dan. Vamos a hacer esto más chiquitico y dejarlo por aquí, ¿ok? Entonces, vean que podríamos darle a esta serie la forma del famoso R a la K. ¿Cómo? Sacando a factor común esa n que se está distribuyendo tanto en numerador como denominador. Entonces, analicemos Analicemos 9 entre n más 7 a la n. Ahora tenemos que estudiar cuál es el comportamiento del valor absoluto de R, que tendría que ser analizar 9 entre n más 7, que es valor absoluto de 9 menos n más 7. Qué escándalo. Ahora hay que saber si esto es mayor o menor a 1, mayor, igual o menor a 1. Esa es la pregunta. La pregunta es, nosotros podemos saber si n va a ser mayor o menor. Vamos a ver cómo replantear esta pregunta. Para saber si toda la estructura 9 entre n más 7 es mayor o menor o igual a 1, necesito conocer el valor de n. Ahora, lo que yo les quiero decir es, sin conocer el valor de n, ¿puedo saber cuánto es eso? Más o menos. Sin conocerlo, no, profe. Exacto. Lo único, sí, ok. Ay, no. Ok, es que tengo muchos cámaras, entonces no los escucho muy bien. ¿Profe? ¿Sí?
Y si se replanteara la serie poniendo que n empieza en 3. Ok, eso es otra opción. Porque vean lo que dice Randy. Vean que n es el índice en el cual iniciamos. Nada más déjenme leer algún que aquí se puede decir la persona. Solo es verdadera la primera. Ambas afirmaciones son falsas. Vamos a ver. Si hacemos el replanteo, entonces analizamos, a nosotros nos importa solo lo que pasa en infinito. Cuando n tiende a infinito, sería 0, sería menor a 1. Ok, sí. Es que parece como que sí podemos definirlo para decir la naturaleza de ese. Ok. Si nosotros probamos, n es un valor natural, entonces va a ir saltando 1, 2, 3. Vean que con los primeros 1 y 2, lo que nos va a pasar es que con 1 nos va a quedar 9 octavos. Eso es mayor a 1. Va a diverger para los primeros valores. Para los siguientes, que sería 9 entre n igual 2, sería 9 entre 9. Eso nos daría 1. Para 1 todavía diverge. Entonces, para n igual 1, para n igual 2, diverge. Pero ya como dice Randy, para n igual 3 en adelante, vean que el denominador se vuelve más grande que el numerador. Entonces va a cumplirse que el valor absoluto es menor a 1. Entonces a partir de ahí, converge. Parece que este criterio entonces sí nos ayudaría a definirlo. Vamos a ver. Es que creo que nos falta una condición teórica, porque en realidad nosotros no podemos decir, ok, denme un toque, chiquillos. Ok, ya. Es que estaba tratando de buscar audífonos para que me pudieran escuchar mejor porque es mucho escándalo. Ok, bueno, fuera de eso. Entonces, yo tenía una duda porque aquí parece que sí podríamos concluir el comportamiento, pero en las condiciones de este criterio de series geométricas, se nos define que en la estructura R a la K, R debe tener o debe ser una constante. Eso lo podemos ver aquí. Voy a compartirles el criterio como viene escrito en el folleto del curso o como puede venir en las presentaciones de sus profes. Voy a irme un toque de tutoría. Este tema de ser los predictores y profe, todos los ejercicios
Ok. Vean el por qué no podríamos aplicar ese toque de analizar para algunos n únicamente, porque digamos, si analizamos como para un n mayor a 3, todo bien. La condición que nosotros tenemos es, vean lo que dice el criterio. Dice que para que se defina una serie geométrica tenemos una serie de la forma 1, que sería un r a la 0, más r a la 1, más r a la 2, más r a la n. ¿Y qué es r? Una constante real fija. Entonces, al nosotros ir variando el valor de n, lo que nos va a suceder, voy a volver a compartir la pantalla del otro lado. Compartir pantalla. Vamos a ver si se ve ya. Todavía no. Listo. Vean lo que sucede. Cuando nosotros tenemos este n que está cambiando a cada rato, no cumplimos con la condición de que r es un número real fijo. ¿Por qué? Porque este r va a ir variando, haciéndose cada vez más chiquitico. Y eso no se vale. R siempre debe mantener el mismo valor. Es por eso que ese segundo enunciado donde nos dice que si el criterio de series geométricas no nos funciona, la respuesta es falso. ¿Por qué es falso? Bueno, voy a apuntarlo, ¿verdad? Para no solo hablar. Esto sería falso. ¿Por qué es falso? Porque R no es fijo. R está teniendo la forma de 9 entre n más 7. Y como ese n está cambiando a cada rato, ya R no es una constante real fija. ¿Sí, Randy? ¿Vos tenés la mano levantada? Pero sí se podría afirmar que es convergente. No podemos afirmarlo, al menos por criterio de series geométricas, digamos. Podemos analizarlo con otros criterios y probablemente sí, nos va a dar que es una serie convergente, pero no lo podemos afirmar por criterio de series geométricas porque el toque de la R, la condición, no la cumple. Un poquito más claro. Sí, muchas gracias, profe. Buenísimo. Vamos a esa segunda parte. Segunda parte para nosotros, primer inciso del ejercicio. El primero nos preguntaba, ¿diverge? Y bueno, la única manera de saber si diverge es si estudiamos su comportamiento, es decir, veamos si converge o veamos si diverge. ¿Cómo podemos hacer eso? Vean que tenemos elevado a la n, pero también tenemos un n adentro. Entonces, aunque se parecía a una geométrica, no era una geométrica. ¿Cuál otro criterio podemos usar? En realidad, aquí hay muchos, el que ustedes deseen. ¿Cuál yo creo que se nos podría hacer un pelito más sencillo? El criterio de la raíz enésima. ¿Por qué? Porque la gracia es que hay una raíz enésima que mata todos los exponentes n, entonces puede que nos ayude. Vamos a estudiar qué pasa con la raíz enésima. Recordemos que ese criterio nos dice que saquemos el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de 9 a la n entre n más 7 a la n. ¿Qué podríamos hacer aquí? Separar a cada lado, bueno, al numerador y al denominador, la raíz enésima. Esto es como si tuviéramos, voy a hacer un poquito más grande, el límite de n infinito de la raíz enésima de 9 a la n entre la raíz enésima de n más 7 a la n. Así. Entonces, vean que este n se va con este n. Y este n se va con este n. Entonces, ¿qué sobrevive? Sobrevive un 9 y el denominador sobrevive un n más 7. ¿Cómo daría ese límite? Nosotros aprendimos en cálculo diferencial que cuando tenemos una constante entre infinito, eso da 0. Y como n tiende a infinito, sería
9 entre infinito más 7, 9 entre infinito, constante entre infinito, 0. Entonces, como da 0, eso es menor que 1. En el criterio de la raíz enésima, así como en el criterio de la razón, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿es el límite menor que 1? Si el límite es menor que 1, entonces converge. Entonces, la pregunta era, ¿la serie diverge? No, esto es falso. La serie converge. ¿Por qué criterio converge? Por criterio de la raíz enésima. ¿Alguna más con este ejercicio? Claro, sí. Ahora vamos a ver el segundo. ¿Qué tal este ejercicio? ¿Todo cool? Buenísimo. Randy, veo que tienes la mano levantada. No sé si era por lo del chat o era una cosita de este ejercicio. Ah, no, súper bien. Ok, continuemos. Una pregunta. Ah, sí, claro. O sea, cuando yo quito el valor absoluto cuando vea que lo que está dentro ya no, o sea, no va a alternar el signo, o en qué momento Exacto, es. sí. Puedes quitar el valor absoluto, es como una salvedad para no tener nada negativo adentro de la raíz. Pero ve que en este caso nosotros nunca vamos a tener algo negativo porque lo que tenemos en el numerador es un 9, eso es positivo. Y en el denominador tenemos n más 7. 7 es siempre positivo. Y n son números naturales a partir de 1. 1 más 7 positivo, 2 más 7 aún más positivo. Cada vez crece y se aleja de los negativos. Entonces, como vos estás súper seguro que eso nunca va a ser negativo, puedes quitárselos. Un poquito más claro. Buenísimo. Vamos con el siguiente ejercicio. Voy a copiarles un poquito del enunciado para que tengamos contexto. Es la segunda imagen que mandó Randy al grupo por si la quieren de referencia para ir viendo. Ok, vamos a ver. Recordemos que eso no lo hemos visto mucho en tutoría, entonces esta nos funciona para repasar o introducir este tema a tutoría. Ok, cuando trabajamos con el teorema de la cota del error de las series alternadas, lo que nos está queriendo decir es lo siguiente. Bueno, recordemos qué es el error. El error es la diferencia entre el valor real y una aproximación. ¿Quién es una aproximación de una suma infinita? Pues la suma hasta un número. Entonces, la cota del error se conoce como el valor real S menos la aproximación S sub n. Eso es lo que nosotros queremos acotar por 0,0001. Pero hay algo muy curioso que nos dice, voy a tratar de buscar el teorema por acá para tenerlo como referencia, de hecho para enseñárselos mejor. Aproximación partiendo del error. Ok. Lo tengo por acá
Entonces voy a aprovechar y se los voy a mandar también por WhatsApp para que lo puedan ver, para no cambiar de pantalla porque es un poquito complicado. Ojalá ya les haya llegado y si no, les comparto rápidamente lo que dice aquí en la presentación. El teorema de la cota del error lo que nos dice es que cuando tenemos una serie alternada convergente, véanlo acá, serie alternada y las series alternadas, si A sub n es decreciente y converge a 0, entonces sabemos que la serie A sub n es convergente. Primera parte del teorema, check. Ahora dice, bueno, ahí están las condiciones. Y lo que nos dice es que se satisface por el teorema que S menos S sub n es menor o igual a B sub K más P. Denme un toque, chiquillos, otra vez, perdón. Listo, perdón, chiquillos. Ok, eso es lo que nos dice el teorema, esta cota del error. La pregunta es, ¿quién es B sub K más P? B es la sucesión que acompaña a la serie convergente. Es en este caso, recuerden que las variables son mudas, no importa si se llama B o se llama A. SB sub K más P, ay, qué tonta. SB es esta sucesión A. K más P, ¿quién es K? K es el valor de la sucesión enésima y el P es donde inicia. Entonces, lo que nos dice este teorema es que esto se ve acotado y si yo quiero que el error sea menor a 0,0001, yo puedo acotar el error por 0,0001. Entonces, para poder resolver este ejercicio, lo que yo quiero es acotar esa diferencia de, en este caso, A sub K más P menor o igual a 0,0001. La pregunta, en este momento necesito conocer voy a intentar que pare el enunciado porque ocupo conocer el valor de K y el valor de P para utilizarlo. Ok, el valor de K, no, el valor de P es donde inicia y la serie vean que inicia en 1 y el valor de P en este caso sería el N mayúscula. Entonces, ¿qué es A sub N más 1? Sustituyo toda la expresión por 5 por N, que sería N mayúscula más 1 más 13 al cuadrado. ¿Ok? Y esto va a ser menor o igual a 0,0001. Entonces, lo único que tengo que hacer es despejar qué valor debe tener N mayúscula. Este de acá. Entonces, para empezar a despejar ese N, bueno, puedo pasar a multiplicar esto para arriba. Ok, voy a empezar a despejar. Voy a pasar esto para abajo, voy a pasar esto para arriba. Entonces sería 1 entre 0,0001 menor o igual a 5 por N más 5 más 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18 al cuadrado. En este caso sería 1 menos 0,0001 menor o igual a 25 en el cuadrado más sería 10 180 n más 18 cuadrado. Y lo que tengo que hacer ahora es, bueno, esto lo paso a restar al 18 cuadrado, entonces me queda una ecuación cuadrática. Eso me va a dar dos posibles valores de n. ¿Cuál tenemos que agarrar? El valor de n menor. Entonces, acá el a mano,
pero cuando resolvamos esto nos tiene que dar dos valores de n. Recordemos, n es un número natural, es decir, no me puede dar 16,5, sino tiene que ser, en este caso, bueno, porque estoy viendo la respuesta va a darnos 17, pero ¿cómo sacamos eso 17? Esto, despejando esta desigualdad. No sé, Randy, si te quedó un poquito más claro ese ejercicio, como por dónde iría la resolución. ¿Se escucha ahí, profe? Sí, ahí se escucha. Sí, profe, muchas gracias. Yo me había equivocado ahí porque no había considerado el +1. Entonces, digamos, yo había hecho la prueba, había puesto, vi que entre las respuestas estaba 17 y traté con 17, pero me daba menos de la cantidad. No me cumplía, digamos. Entonces, el que seguía era 20 y resto. Pero sí, ya después vi que sí. Digamos, Ok. ahí el problema fue el no agregarle el 1. Ah, sí, ese uno es muy importante. Bueno, es que a veces uno se lo salta porque la mayoría empiezan en 0, pero nada más hay que fijarse cuando empiezan en otro valorcillo. Pero qué bueno que ya te quedó más claro. ¿Alguien más? ¿Alguna duda con este ejercicio? Creo que no. Bueno, ya son las 2. Y como hay un poquito de escándalo, entonces creo que no voy a poder. Ay, me queda poquita batería también. Entonces creo que la tutoría de hoy llegaría hasta